Te habla Oscar. Cuba se prepara para poner en marcha las reformas económicas más ambiciosas desde 1960, luego de la Revolución Cubana. Esto se debe a que la isla se ha quedado sin recursos y cada vez su economía se ve más afectada. Y la crisis económica generada por la crisis sanitaria del año 2020 ha puesto a la economía y al régimen cubano en una posición que no había estado en décadas. Así que hoy estaremos viendo cómo Cuba llegó hasta este punto, las reformas que se han propuesto para resolver esta crisis y qué podría ocurrir en el futuro. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 204,000 suscriptores en este canal. El pasado 11 de julio empezó una jornada de protestas en Cuba que duró varios días. Estas fueron las protestas más grandes que el régimen cubano haya tenido que enfrentar desde el maleconazo en agosto de 1994. Incluso las protestas de este 2021 fueron más grandes que las ocurridas en aquel momento, ya que entonces era un grupo de personas grandes que se había manifestado en la capital, La Habana, más específicamente en el malecón de La Habana. De ahí su nombre. Las protestas de 2021 fueron masivas por varias ciudades del país. De hecho, las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños, una ciudad en las afueras de La Habana, algo que el régimen cubano nunca antes había enfrentado. Y como si esto fuera poco, la oposición cubana está convocando a grandes y masivas protestas en todo el país para el 15 de noviembre. La esperanza de la oposición es lograr la misma o mayor convocatoria que las anteriores protestas. ¿Por qué en este 2021 este movimiento de protesta nunca antes visto en Cuba está empezando a hacerse más fuerte que nunca? ¿Y cómo se relaciona esto a las reformas económicas que el régimen cubano quiere implementar entre finales del 2021 e inicios del próximo 2022? Para lograr entender las respuestas a estas preguntas, primero veremos el contexto que generó el estallido social. Las protestas se debieron a la gran crisis económica que Cuba enfrenta. Actualmente Cuba se encuentra en un punto crítico, en el cual la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad como medicinas ha aumentado, además del claro deterioro de los servicios públicos de la isla, que por no tener ingresos debido a que su industria más grande es la industria del turismo y esta se ha desplomado. Esto ha causado que el gobierno tenga que cortar fuertemente subsidios, ayudas y servicios sociales que normalmente daba a los cubanos. Y es que la economía cubana siempre ha dependido fuertemente de los ingresos y ayuda de otros países. Antes de la caída de la Unión Soviética, Cuba era fuertemente dependiente de ellos para sobrevivir como país. Luego de la caída soviética se quedaron con Venezuela y su aliado Hugo Chávez, que les mandaba recursos naturales como petróleo, oro y otros recursos naturales en cantidades inmensas para apoyar la economía cubana. Pero desde el desplome de la economía venezolana en el 2013 y 2014, Cuba ha tenido que luchar por sobrevivir por sí sola, y para esto tomaron varias decisiones en este año. Este año 2021, a inicios del año, se dio la conversión monetaria, donde el peso cubano convertible conocido como CUC salió de circulación y el peso cubano conocido como CUP es la única moneda nacional actualmente. Esto trajo muchos problemas, ya que el CUC era equivalente a $1 estadounidense, mientras que el CUC era equivalente a 24 CUP, que es la moneda que Cuba ocupa para pagar salario, subsidio y cualquier otra ayuda gubernamental. Esto disparó la inflación en la isla, que según expertos ya sobrepasa el 500%, algo nunca visto en la isla, lo que ha hecho que la mayoría de personas no pueda comprar cosas básicas, aunque el número real nunca lo sabremos por el secretismo del régimen cubano sobre sus cifras económicas. Además, prohibió el uso del dólar y otras divisas extranjeras que habían sido permitidas antes del 2021 y después de 1994, cuando se usó como una válvula de escape para la economía cubana. Ahora se prohíbe nuevamente su uso. Se prohíbe nuevamente, con la intención de que aquellos cubanos que reciben remesas, que son la mayoría de la población, tengan que entregar esos dólares al gobierno cubano y cambiarlos a CUP. Es acá donde empezaron los problemas económicos actuales. Al momento que Venezuela paró las ayudas económicas a Cuba, el régimen se quedó sin ingresos, que eran esenciales para su funcionamiento. Pero una válvula de escape a esto fue la creciente industria turística en el país, que hizo crecer la economía cubana durante un tiempo, hasta la llegada de la pandemia del COVID-19. Cuba cerró sus fronteras y mantuvo un cierto control sobre la propagación del virus. Sin embargo, se cree que por medio de ciertos turistas que estaban dejando entrar a la isla, como eran los turistas provenientes
provenientes de Rusia, se filtró la nueva variante Delta, que hizo que Cuba llegara a registrar números récords de contagio e hizo que el sistema de salud de la isla se viera completamente colapsado. Esto aumentó el descontento de los cubanos, que vieron como el mito de que Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo se desplomó en sus narices y expuso las mentiras del régimen cubano. Incluso a pesar de tener una de las mayores cantidades de personal médico de la región, el sistema no dio abasto. Muchas personas fallecieron sin tan siquiera poder acceder a atención médica por lo lleno que estaban los hospitales. El régimen cubano, por supuesto, culpó al embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla sobre todas estas carencias de alimentos, medicinas y otras cuestiones de necesidad básica que no tenía la isla, la inflación y otros problemas que desencadenaron la furia de los cubanos. Y como respuesta a las protestas, el régimen implementó nuevas reformas económicas que servirán para reducir esta escasez. Entre estas reformas se permitió a los ciudadanos cubanos salir del país y volver a entrar trayendo cantidades ilimitadas de alimentos, medicinas u otros insumos sin impuestos, lo cual ha traído un nuevo alivio temporal. Mientras tanto, Cuba se prepara para empezar a recibir turistas de nuevo a partir del 15 de noviembre, ya que el régimen dice haber vacunado ya a más del 85% de su población con una dosis de sus vacunas Abdala y Soberana, y más de la mitad de la población con esquemas de vacunación completos. Las reformas propuestas también contemplan unas a ser implementadas a finales de 2021 e inicios de 2022. Entre ellas es permitir la expansión de la empresa privada dentro de la economía cubana. La economía cubana ha sido principalmente de iniciativa estatal. Pocas empresas privadas se han asentado en el país, y de las pocas que se han asentado en el país son sobre todo de turismo, pero aún tienen un tamaño muy pequeño de la economía cubana. Ahora se le permitirá a los ciudadanos cubanos, a cualquiera que pueda, aplicar para poder abrir una empresa en Cuba. Estas tendrán que ser de tres categorías: la microempresa, que es la que tiene de 1 a 10 trabajadores, la pequeña empresa, que tendrá de 11 a 35 trabajadores, y la mediana empresa, que podrá tener de 36 a 100 trabajadores. No se permitirá la implementación de empresas más grandes que esas. Esto es para que el régimen cubano no vea la iniciativa privada demasiado grande frente a la iniciativa estatal, o que personas que tengan grandes empresas privadas luego puedan tener cierto poder sobre el gobierno cubano. Por eso solo permitirán micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas privadas que se abrirán podrán negociar con el Estado y entrar al sistema mayorista estatal, exportar o importar productos, algo que antes solo era permitido para las empresas estatales, con algunas excepciones como empresas extranjeras en el país, fijar precios y atraer inversión extranjera a la isla. A pesar de esto, las empresas privadas seguirán siendo fuertemente reguladas y fuertemente fiscalizadas con impuestos altos. No podrán invertir en sectores como la salud, telecomunicaciones, energía, defensa y prensa, que serán sectores de la economía controlados a un 100% por el Estado. Otra de las reformas que de hecho ya está empezando a ser implementada es que un ciudadano cubano pueda vender bienes como ropa, por ejemplo, cuestión altamente prohibida desde hace décadas, aunque la práctica se daba en mercados ilegales. Cuba hasta inicios de octubre permitió el establecimiento de 35 nuevas empresas en el país. Entre ellas 32 eran de iniciativa privada y 3 de iniciativa estatal. Ahora, en el análisis, muchos hablan de que Miguel Díaz-Canel, actual líder del régimen cubano, solo estaría esperando que Raúl Castro muera para implementar unas reformas económicas aún más profundas y pro libre mercado, que permitiría que Cuba se vea convertida en un sistema como el actual que funciona en China o en Vietnam, donde el Partido Comunista sigue siendo el partido único. Ellos controlan todo el sistema estatal, pero que la economía sea manejada por el sector privado. Y hay muchas razones para creer que Cuba se encamina cada vez hacia un sistema más parecido al chino o al vietnamita, ya que cada vez más el régimen se ve cediendo ciertas partes de la economía a la iniciativa privada, algo que Vietnam implementó a diferencia de las reformas más rápidas que hizo China en su momento. Por otro lado, hay personas que creen que la crisis económica cubana actual es tan profunda que ni siquiera esa tímida apertura económica privada hará que el régimen se recupere, siendo esto algo parecido al inicio del fin para el régimen cubano y su hegemonía en la isla por casi 70 años, mientras otros argumentan que el Partido Comunista de Cuba no es tan abierto a los cambios como muchos creen, y que los cambios seguirán haciendo con respecto al régimen se vea cada vez más ahogado por las presiones internacionales o nacionales con respecto al control que tienen sobre la economía y sociedad cubana. Pero dime, ¿qué crees tú? ¿Qué podría pasar en Cuba? ¿El Partido Comunista preferirá cambiar el modelo económico a uno capitalista antes que ver su poder desvanecerse en sus manos? ¿Será que ya es muy tarde incluso ahora para implementar grandes reformas y el fin del régimen cubano está cerca? ¿O crees tú que el Partido Comunista cubano no podrá hacer las reformas necesarias y estas reformas hay
implementarse son demasiado poco y muy tarde para evitar el fin del régimen. Déjame lo que piensas en los comentarios que los estaré leyendo. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Scarter09, para que podamos interactuar más en temas como este. Además, ahora ya me puedes encontrar en TikTok como Scarter_, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.